Desafíos de la educación digital. Experiencias de estudiantes universitarios durante el COVID-19. Presenta una servidora, Claudia Cintia Peña Estrada, doctora en Gestión de la Tecnología e Innovación. Comienzo con una frase de Howard Hendricks que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. El objetivo es analizar las experiencias y desafíos frente a las exigencias de una educación digital. Coexisten en la llamada educación digital la conectividad, la creatividad, la colaboración, la convergencia y la comunidad. La investigación es cuantitativa, su diseño es correlacional y con muestreo no probabilístico. La principal ventaja que se identifica es la adaptación, organización del tiempo y eficacia para cubrir con las nuevas exigencias de atender las clases en línea y a distancia. Las desventajas son la brecha digital, los recursos limitados para trabajar en línea y la incertidumbre que genera la propia contingencia sanitaria por COVID-19. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en contextos educativos presenciales han cobrado relevancia en los últimos años. En la práctica presencial, las instituciones educativas han realizado grandes esfuerzos por ofrecer espacios virtuales a la comunidad educativa, docentes y estudiantes. Todo ello con el propósito de dotar de herramientas y recursos para desarrollar habilidades y conocimientos en una era digital. No obstante, nadie imaginaría el escenario de migrar a un ambiente virtual de una manera obligada a causa de una pandemia, que de manera contundente cambió las prácticas de consumo, de trabajo, de socialización y hasta las educativas. Tanto gobiernos, instituciones, empresas y en general, la sociedad cambió la forma de usar las tecnologías de la información y comunicación. Particularmente las escuelas de todos los niveles de formación enfrentaron cambios que los obligaron a adaptarse a la digitalización. Hay diferentes elementos que coexisten en la llamada educación digital, como lo es la conectividad, la creatividad, la colaboración, la convergencia y la comunidad, así como la ubicuidad del aprendizaje, la participación, la hipermediación. Los roles que se difuminan en la educación digital entre los llamados aprendices y enseñantes son evidentes cuando la educación es recibida desde casa, en donde el ocio y el aprendizaje ya no se distinguen claramente. Conocer las experiencias de los estudiantes, los cambios que afrontaron y la habilidad de adaptarse a una educación digital son los principales motivos para realizar la presente investigación. La investigación es relevante dado que las recientes investigaciones sobre la escuela digital estudian sobre los procesos de aprendizaje y desde la perspectiva del docente, pero no se aborda desde la experiencia de los estudiantes, especialmente durante lo vivido en una pandemia, que por obligación son orillados a aprender desde la virtualidad y no por elección. Se espera que de los resultados analizados se ofrezca un esquema integral que permita vislumbrar las áreas de oportunidad de los diversos actores de la educación para usar las tecnologías de información y comunicación y enfrentar con ello las situaciones de una era digital. Aretio, Chanúñez, Rama, Escudero, Álvarez, Ortiz hacen referencia a las modalidades educativas que han permeado en todos los aspectos de la vida cotidiana, particularmente los asociados con la educación formal e informal, en donde han recobrado un papel significativo en la formación universitaria. Para Escudero, uno de los desafíos que la educación a distancia impone a las instituciones de educación superior tradicionales está relacionado con la transformación estructural y funcional, las cuales deben ser sistemáticas y controladas para ser institucionalizadas. Rama, por su parte, expone que a nivel superior, la educación virtual y a distancia es un derecho humano. De lo anterior se deriva que un ambiente educativo digital es modelado por quienes participan en él. A diferencia de la ambientación física y emocional en la educación convencional, los docentes, estudiantes y el propio espacio digital se entreteje a través de objetos digitales que apoyan el proceso de aprendizaje. Eso de acuerdo a Chan Núñez. El B-Learning es una modalidad educativa híbrida que se caracteriza por emplear un sistema de administración de contenidos y en donde la comunicación es sincrónica y asincrónica. Es así como lo señalan Álvarez y Barragán, que el B-Learning permite un aprendizaje activo y reflexivo.
La relación entre la práctica y la teoría junto con la tecnología articula aspectos internos al aula y externos hacia la sociedad digital. De forma semejante, Aretio le llama al blended como la enseñanza y al aprendizaje integrados, en donde se le da integridad plena al proceso de integrar, armonizar, completar y conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnica más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando de encontrar el mejor equilibrio posible entre tales variables curriculares. Del mismo modo, Ortiz y Peña señalan que la relación entre el ambiente externo e interno tienen impacto en el proceso de apropiación tecnológica. Los profesores se identifican como docentes virtuales, pero la relación entre educación a distancia y educación presencial aún produce tensiones en la práctica docente. El nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación es alto, y el perfil de los docentes da prioridad a un liderazgo democrático, basado en el aprendizaje constructivista. Sin embargo, la generación de productos académico-profesionales se da más de forma individual que colectiva. Además, no existe una confianza en las tecnologías para potencializar las relaciones sociales y la construcción de la identidad del profesor virtual, ya que atraviesa una crisis de credibilidad debido al escepticismo en torno a esta modalidad. Es así que Ping y Wang señalan que para impulsar, mantener y ampliar las prácticas de aprendizaje combinado en las instituciones de educación superior, sugieren un marco de 7 pasos. 1. Identificación de brechas a través de una revisión del panorama de la literatura e implementación de una modalidad mixta. 2. Identificación de brechas mediante entrevistas semiestructuradas con líderes universitarios y personal docente. 3. Análisis temáticos de los resultados de las categorías emergentes de desafíos. 4. Desarrollando un prototipo de modelo consecuencias a través de la revisión de literatura. 5. Validación del marco a través de grupos de enfoque. 6. Validación de marco a través de estudios de caso. Y 7. Concluir con el marco. La investigación es cuantitativa, su diseño es correlacional y con muestreo no probabilístico, en donde la hipótesis es correlacional y establece que los estudiantes que se adaptan más rápido de un esquema presencial a uno digital desarrollan más creatividad, colaboración y participación activa, ellos elementos de la educación digital, en donde la variable dependiente es la adaptación de un esquema presencial a uno digital, mientras que la variable independiente es la educación digital, la creatividad, la colaboración y la participación activa. El diseño del instrumento cuenta con 35 ítems y se realizó una prueba piloto con una población similar a la del estudio. Los resultados se capturaron en SPS 20 y se aplicó el alfa de Cronbach para conocer la consistencia interna, la cual fue de 0.70, lo cual es indicativo de un valor mínimo aceptable de acuerdo a Celina y Campo. La población está definida por jóvenes universitarios en una modalidad presencial, pero que en el ciclo enero-junio 2020 comenzaron el semestre presencial y migraron a una educación a distancia debido a la pandemia del COVID-19. La muestra fue no probabilística por conveniencia y se aplicó el instrumento de recolección al 100% de los estudiantes de un grupo de la licenciatura de Contador Público, en donde se obtuvieron cuestionarios respondidos vía Google Forms de un periodo específico, del 24 de mayo al 3 de junio únicamente. En el tratamiento de la información se realizó el SPS 20 y se empleó el coeficiente de correlación de Pearson. Es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. El coeficiente de correlación puede tomar rangos de valores más 1 a menos 1, un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables y un valor mayor que 0 indica una asociación positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor de 0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Resultados. Datos demográficos de la muestra.
El promedio de edad de los estudiantes encuestados es de 19 años, el 64% son mujeres, el 36% hombres. El promedio de hermanos en la familia es de 2, con un 45%, el 28% tiene un solo hermano, el 11% tiene 4 hermanos y el 5% es hijo o hija única. Se les preguntó el número de habitaciones que cuenta su hogar, respondieron en promedio de tener 4, que corresponde al 32%. 3 habitaciones al 30%, 5 habitaciones 17%, el 14% más de 5 habitaciones y el 6% únicamente 2 habitaciones en su casa. El número de equipos disponibles en el hogar con conexión a Internet fueron laptop, tableta, PC. El número de los estudiantes respondieron tener 2 equipos. El 17% dijo tener PC de escritorio, el 62% laptop, 14% tableta y el 20% señaló tener laptop, tableta y PC. Y el 2.9% mencionó no tener ninguno de los 3 dispositivos señalados. No obstante, el 100% de los estudiantes dijeron tener celular, de los cuales el 51.4% posee software Android y el 48.6% iOS. El 37.1% tiene internet inalámbrico, el 2.9% solo los datos del celular y el 60% ambos. El 51.4% tienen impresora en su hogar y el 48% no. El 2.9% dijo tener televisión en casa. El 25.7% señalaron tener un televisor, el 25.7% tienen 2 televisiones, el 17% tiene 3 televisiones, el 28% tiene más de 3 televisiones en casa. El 45% dijo tener una consola de videojuegos, mientras que el 54% no posee una consola. Entre los tipos de consola mencionaron tener PlayStation, Xbox, Wii, PS4, Nintendo GameCube y Nintendo 64. Percepción de la administración del tiempo durante la cuarentena. Indicaron jugar videojuegos o con sus consolas en una frecuencia de 4 a 6 horas, mientras que ver contenidos digitales dedican de 4 a 6 horas. Esa es la percepción que tienen de invertir el tiempo en ello. Y por último, la educación digital. El 14.3% indicó sentirse creativo, mientras que el 40% no perciben serlo. Con el fenómeno de la colaboración, el 14.30% indicó ser colaborador en casa, mientras que el 40% indicó no reconocerlo. Con respecto a sentirse aislado, el 14.3% indicó sentirlo, el 2.9% indica no sentirse aislado y el 40% menciona indistinto. Al estudiar a distancia, se adaptó fácilmente a sus actividades escolares en una frecuencia muy alta, estar de acuerdo o estar totalmente de acuerdo. Sus clases a distancia contribuyeron al aprendizaje, indicaron estar de acuerdo con ello. Comparando sus clases de acceso a las tecnologías de información y comunicación, se les preguntó si fue sencillo transitar de lo presencial a lo virtual. Indicaron estar de acuerdo en su mayoría, no obstante, no percibirlo como un antes o un después fue en su gran mayoría, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con respecto al tema de los docentes, si mostraron facilidad al usar las tecnologías de información, ¿cuál fue su percepción? Ellos mencionaron haber identificado estar de acuerdo. Discusión. La principal ventaja que se identifica en la era de la contingencia por COVID-19 ha sido la adaptación, organización del tiempo y eficacia para cumplir con las nuevas exigencias de atender las clases en línea y a distancia. Las desventajas son la brecha digital, los recursos limitados por un exceso de trabajo de los docentes para planear las actividades en línea y la incertidumbre que genera la propia contingencia sanitaria. No obstante,
los estudiantes han asumido el rol de adaptarse a las nuevas exigencias que la institución de educación superior estableció como estrategia para aminorar el impacto del COVID-19. Es así que la educación digital juega un papel relevante, pues se destacan la creatividad, la colaboración, la sensación de permanencia en una comunidad, uso de las tecnologías de información y comunicación, bienestar físico y emocional, adaptación al nuevo medio, aprendizaje autónomo y a distancia y la administración del tiempo. Todos estos elementos identificados por los estudiantes y que si bien es cierto hay resistencia al cambio, han comprendido la necesidad de usar eficientemente las tecnologías. La razón de participar, planificar, evaluar y las propias prácticas de aprendizaje combinado justifican la inversión del B-Learning o de la educación híbrida, dado que se busca mejorar continuamente las políticas y prácticas relacionadas con esta, de tal forma que la investigación y la evaluación deben ser parte del plan estratégico institucional para dicha modalidad no convencional. Las habilidades complementarias son fundamentales en la sociedad conectada y transversales a las actividades de la sociedad. La rápida automatización de procesos demanda desarrollar individuos altamente resilientes en entornos complejos, de tal forma que todos los actores que intervienen en la educación deberán adquirir dichas habilidades para asumir el aprendizaje para la vida. El desarrollo de pensamiento crítico, creatividad, innovación, flexibilidad, adaptabilidad, conciencia de sí mismo y capacidad de relacionarse. Conclusiones. El uso de diversos medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades como forma de gestionar, organizar, son los elementos que están presentes cuando se refiere al uso de las tecnologías de información y comunicación. Al eliminar las limitaciones de espacio-tiempo identificadas en la educación convencional, se da paso a la conectividad. Sin importar el lugar, se puede disfrutar de otro tipo de sensaciones, olvidando la noción del tiempo, y descubrir cuál es el ritmo de aprendizaje real. Es a lo que se conoce como adaptación a la virtualidad. Se ofrece un espacio ilimitado de conocimiento, en el que navegar entre información se convierte en la rutina diaria. Paulatinamente se espera que el estudiante se adapte al nuevo ritmo de estudio, más flexible y más autónomo en el aprendizaje a distancia y en línea. Para finalmente comprender que la educación digital coexiste en la conectividad y en la creatividad, pero también en la colaboración y la convergencia y la comunidad, así como la ubicuidad del aprendizaje, la participación, la hipermediación son elementos esenciales en esa transición no planeada, no deseada, pero asumida ante el reto global de dar frente a atender situaciones particulares como lo es el COVID-19. La gran lección de este proceso de migrar de lo presencial a lo virtual han sido la caracterización de roles que se difuminan en la educación digital entre los que aprenden y enseñan, ya que al cambiar el escenario escolar al ámbito del hogar, el ocio y el aprendizaje ya no se distinguen claramente. Las distracciones son mayores. La comodidad juega un papel esencial en la manera en que atienden sus clases. Sus horarios de descanso, de alimentación, han sido borrados de una estructura formal a la que se estaba acostumbrado. De tal forma que el planteamiento inicial establecía que los estudiantes que se adaptan más rápido de un esquema presencial a uno digital desarrollan más creatividad, colaboración y participación activa, que son elementos de la educación digital. Se comprueba la hipótesis, pero se da en un esquema que fue obligado y no asumido por convicción. Finalmente, se espera que derivado de este ejercicio académico se logren identificar las estrategias para adoptar prácticas que involucren una educación digital fortalecida. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la práctica docente universitaria fomentará mayor flexibilidad, sensibilización y acción para proponer mecanismos de apoyo para disminuir la resistencia a las exigencias de un mundo digital. Muchas gracias por su atención. Me encuentran en las redes sociales como Claudia Cintia.